Hola, mi nombre es Héctor Campos, soy profesor de Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta tercera lección, destinada al concepto de negocio, la voy a dividir en tres partes. En primer lugar, una aproximación metodológica, en segundo lugar, una aproximación histórica y en tercer lugar, una aproximación funcional. Empiezo con lo primero, aproximación metodológica. Considero que para abordar y entender de la mejor manera la categoría de negocio jurídico es indispensable abordar la misma desde 4 puntos de vista completamente diferentes. En primer lugar, una aproximación histórico-comparatista. En segundo lugar, una aproximación dogmática. En tercer lugar, una aproximación fenomenológica. Y por último, una aproximación funcional. Explico brevemente qué consiste cada una de ellas. La aproximación histórico-comparatista es indispensable cuando se aborda la categoría del negocio jurídico porque esta categoría no es una categoría que tenga origen o raigambre en el Perú. Es una categoría importada, es una categoría ajena a nuestro sistema jurídico históricamente considerado. Esta noción es una noción que tiene su origen en Alemania y por lo tanto prestar atención al desarrollo de la categoría del negocio jurídico en Alemania o en Italia tiene incidencia para poder comprender la cabalidad. Sin una aproximación de este tipo es imposible tener un adecuado conocimiento de la categoría del negocio jurídico. La segunda aproximación es una aproximación dogmática. ¿Esto qué significa? Que la categoría del negocio jurídico en tanto concepto no ha permanecido estática en el tiempo. Es una noción que conforme ha ido evolucionando la sociedad, ha ido cambiando en su contenido. Hay aproximaciones preceptivistas, aproximaciones normativistas, aproximaciones axiológicas, comunicativas, de diversa índole. Entonces, pretender que existe un solo concepto de negocio y que es una sola idea o una sola forma de ver el concepto de negocio jurídico es no solo ambicioso, sino hasta imprudente. Por lo tanto, esta segunda aproximación destinada a fijar el concepto de negocio jurídico desde una perspectiva dogmática también es indispensable. En tercer lugar, les decía, está la aproximación fenomenológica. ¿Esto qué significa? Entender que el negocio jurídico no es la única categoría como se puede estructurar el ordenamiento jurídico, que junto a la categoría de negocio jurídico existe la categoría de acto jurídico en sentido estricto o existen las categorías de hecho jurídico en sentido estricto dentro de lo que es la teoría general del derecho civil. Entonces, nuevamente, pretender abordar solo el negocio si es que no se aborda la perspectiva del acto jurídico en sentido estricto o del hecho jurídico en sentido estricto es ciertamente reducir el análisis a su mínima expresión. Y por último está la aproximación funcional, y es que más allá de las categorías, más allá del discurso histórico, es también importante prestar atención a para qué sirve la institución. Si es que uno no entiende para qué sirve la categoría del negocio, pues la categoría del negocio va a estar destinada a su inaplicación, va a estar destinada al fracaso. Este es el primer punto que quería comentar con ustedes, esta aproximación metodológica para poder comprender el concepto de negocio jurídico. Paso ahora al segundo punto, que es la aproximación histórica. De estas 4 aproximaciones, en esta ocasión solo me voy a detener en 2. Me voy a detener en la aproximación histórica y en la aproximación funcional. La aproximación dogmática, por razones de tiempo, no la voy a tratar, y la aproximación fenomenológica la trataremos en la siguiente lección. Empecemos. Aproximación histórica. Para resumirlo, hay que tener en consideración que la noción de negocio jurídico es de origen alemán. Es formulada por la pandectista alemana, por esta corriente de pensamiento que, tratando de utilizar el método de las ciencias naturales a las ciencias jurídicas, desarrolla una labor de sistematización, una labor de ordenación. Y dentro de esta labor, la estructura de categorías generales, la estructura de categorías abstractas es indispensable. Es así como surge la categoría de negocio jurídico, en un escenario en el cual yo quiero identificar cuáles son los elementos comunes de categorías que quizás para muchos de ustedes les sea más cercana, como la categoría de contrato, o la categoría de matrimonio, o la categoría de testamento. Si analizamos estas categorías, vemos que cada una de estas, o todas estas, tienen elementos en común. En todas se necesitan que las personas que los realicen tengan cierta capacidad. En todas se necesita una voluntad que determine los efectos de cada una de estas figuras. Y en todas se necesita que esta voluntad sea manifestada. Cuando yo
cuando yo compendio estos tres elementos, capacidad, voluntad y manifestación de voluntad, es que se acuña la categoría de negocio jurídico, precisamente en esta visión pantectista clásica como manifestación o declaración de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, relaciones de derecho o situaciones jurídicas en general. ¿Por qué es importante conocer esta primera aproximación histórica al concepto de negocio? Porque nuestro Código Civil, en el artículo 140, lo que tiene precisamente es esa. Es una definición pandectista de negocio jurídico. Lo que les acabo de decir, que es la noción estructuralista clásica de negocio, se encuentra presente en nuestro código en el artículo 140. Entonces yo no puedo estudiar la categoría de negocio sin haber entendido primeramente cuál es el origen de esta figura. Y en segundo lugar, también desde una perspectiva histórica, quizás aquí ya un poco más de derecho comparado, hay que tener en consideración que la categoría de negocio, por ejemplo, en el ordenamiento italiano, no fue reconocida. Los italianos trabajan con la categoría de contrato. ¿Por qué esto es importante? Porque el insumo normativo con el cual se diseñó nuestro código peruano, en particular el libro 2 destinado al acto jurídico, no fue, por más de que tuvo la definición pandectista alemana, no fue la categoría legislativa alemana que estaba en el código alemán, sino la regulación del código italiano correspondiente al libro de contratos. Este hecho, que tenga una definición alemana en el 140, pero que tenga un contenido de regulación propio del derecho contractual italiano, hace que nuestro libro 2 tenga una estructura muy particular, y es que por más que tiene una definición, no ha regulado la categoría normativa del negocio jurídico. En realidad, el libro 2, en principio, se aplica básicamente a los contratos. Por labores de interpretación, nosotros podríamos llegar a sostener que el libro 2 se podría aplicar a ciertos actos diferentes de los contratos, quizás actos unilaterales, quizás mortis causa, quizás actos sin contenido patrimonial, pero eso ya es una labor de interpretación. Lo cierto es que la vocación inicial de tener un libro 2 destinado a la regulación de todos los actos jurídicos se ve truncada por el hecho de haber tomado como insumo normativo la regulación propia del derecho de los contratos. Esta mini conclusión a la que hemos arribado es propiamente el resultado de toda una construcción histórico-comparatista de la labor de negocio. Si yo no sé que el negocio viene de Alemania, si yo no sé que mi código civil se basó en las normas italianas de contratos, pues entonces yo no voy a poder darle sentido operativo realmente al libro 2 y poder determinar con precisión para qué sirve el libro 2 de acto jurídico en nuestro código. Con esto termino el segundo punto. Por último, entremos al tercer punto que quería conversar con ustedes relativo a la aproximación funcional. Si el negocio jurídico contiene una reglamentación de intereses, lo lógico es que el negocio jurídico sirva como vía, sirva como medio para lograr la satisfacción de los intereses de los particulares. Si los particulares tienen intereses de carácter económico, podrían celebrar un contrato, un testamento. Si es que tienen intereses de carácter no patrimonial, podrán celebrar un reconocimiento de hijo, podrán celebrar un matrimonio. Manifestaciones del negocio jurídico. Pero sobre el particular, quiero hacer precisión en un punto que creo yo es importantísimo. Y es tener en consideración que el hecho de que el negocio jurídico sirva como vía para la materialización de la autonomía de los particulares no implica que cada vez que haya una limitación a esta autonomía se genere una exclusión de la categoría de negocio jurídico. ¿Qué significa esto? La autonomía de los particulares tiene un contenido muy diverso. Gracias a la autonomía, gracias a este poder jurídico, yo puedo celebrar cierta clase de negocios, puedo elegir cierta clase de negocios, puedo agrupar cierta clase de negocios para obtener una finalidad común, o en general podría celebrar o realizar negocios que no estén previstos legislativamente, estableciendo supuestos de negocios atípicos. Toda esta amplitud de libertad que se tiene gracias a la autonomía puede estar limitada por muchas razones. Puede estar limitada por normas imperativas, puede estar limitada por normas de orden público, puede estar limitada por parámetros o por lineamientos de convivencia pacífica como las buenas costumbres. Pero el hecho de que existan limitaciones en diferentes manifestaciones, en diferentes intensidades a la autonomía de los particulares, no hace que dejemos de estar hablando de la categoría de negocio jurídico. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque creo yo que en ciertos casos se modela la categoría de negocio jurídico única y exclusivamente a partir de la categoría de contrato.
Entonces, como en materia contractual la autonomía tiene un mayor grado de libertad, cada vez que existe alguna restricción a este mayor grado de libertad, se piensa que ya no estamos frente a la categoría de negocio. Por eso es por algo en particular, y es porque estamos modelando la misma a la luz de una categoría que tiene un ámbito de actuación muchísimo más amplio. Si es que entendemos que el contrato es solo una de las manifestaciones del negocio, y que está en negocio el testamento, está en negocio el matrimonio, está en negocio un reconocimiento de hijo, pues entonces el hecho de que haya restricciones progresivas a la autonomía de las particulares no hace que salgamos de la categoría negocial. Seguramente no estaremos frente a la autonomía contractual, seguramente no estaremos frente a ese mayor margen de disposición de intereses que tienen los particulares, pero aún, en tanto hay una voluntad que es manifestada por un sujeto capaz, estaremos pues frente a la categoría de negocio jurídico desde una perspectiva que es la que yo concibo que tiene regulado el Código Civil, que es una perspectiva estructuralista del mismo. Estos son pues los 3 puntos que he querido tratar con ustedes. Una aproximación metodológica. No puedo entender la categoría de negocio de forma aislada, sino es que es necesario cubrirla desde distintos puntos de vista. 2 de esos puntos de vista son la aproximación histórico-comparativa y la aproximación funcional. La aproximación histórico-comparativa nos permite señalar que en el Código peruano no está regulada la categoría de negocio jurídico. Tenemos una definición, pero las normas operativas están pensadas más que en contratos, que a esta categoría conceptual de negocio. Y la categoría de negocio sirve para la satisfacción de intereses, pero el hecho de que existan restricciones a esa autonomía de los particulares no elimina automáticamente la categoría de negocio, sino que hay que atender a sus elementos estructurales para saber si estamos frente a esta o no, para así no confundir el género, negocio, con la especie, contrato. Estos son los puntos que quería tratar con ustedes en esta tercera lección del negocio jurídico. Termino reiterándole mi agradecimiento a los amigos de IUS 360 por la oportunidad de conversar de estos temas con ustedes. Hasta la próxima. Gracias.